Perdón por la interrupción, secretario. Pues sí, me interesaría, por los temas que se van discutiendo, también hacer algunas explicaciones que yo creo que son importantes para el análisis. Un poco lo que quiero diferenciar es creo que uno de los temas de la discusión es, por ejemplo, lucha contra o guerra contra el narcotráfico, tal como se verbaliza frecuentemente, y el enfoque que personalmente tengo, y de la percepción que tengo obviamente, que más bien el tema es seguridad, es lucha por la seguridad, ¿no? Por supuesto que son temas muy conectados y cada uno tiene su razón de ser. Incluso la expresión lucha contra el narcotráfico, a mí me parece que es una remembranza o una acuñación, que proviene de la expresión utilizada por el gobierno de Reagan en su momento, o de Nixon, no recuerdo de dónde, Nixon incluso, de que fuera guerra contra las drogas, ¿no? The War on Drugs. Y esa acuñación, que es muy utilizada por los americanos y por el análisis, evidentemente fue permeando a todo este esfuerzo de estos 3 años, y a mí me parece que es muy importante ir marcando unos límites y diferenciaciones. Primero, evidentemente está vinculado, pero nuestro objetivo fundamental como gobierno es, más que el narcotráfico en sí mismo, es el crimen organizado y su consecuencia devastadora sobre la sociedad, incluyendo el narcotráfico, pero no exclusivamente. Yo diría que por momentos no es ni siquiera principalmente el objetivo, porque ya no es tampoco en muchos lugares el principal problema. Y aquí, siguiendo un poco lo que decía Jorge Fernández, la necesidad de una narrativa, con lo cual tiene razón, se me explica decir cómo hemos observado este fenómeno desde el narcotráfico, déjenme decirlo, hasta el crimen organizado que estamos viendo hoy. Primero, efectivamente, durante décadas, México fue un país exclusivamente de narcotráfico, es decir, la actividad de los criminales más peligrosos se limitaba a traficar narcóticos. Gramatical, la definición literal es esa, y eran narcotraficantes, solo que este negocio era un negocio fundamentalmente de bajo perfil. ¿Por qué? Porque el éxito del criminal consistía en no ser visto, en no ser capturado, en no ser observado. Por la misma razón, mientras pudiera meter la marihuana o la cocaína a la cajuela de un coche o un tráiler y pasarlo a Estados Unidos, lo que tenía que hacer es controlar ese vehículo, controlar quizá la ruta, las autoridades sobornables en el camino, y controlar obviamente las autoridades sobornables en Estados Unidos, que son las que los dejan entrar. Pero ahí era el fin de la historia. Esto incluso generaba que pudiera o propició, desgraciadamente, entendimientos, arreglos explícitos o implícitos, tácitos, con autoridades que se expresaban en una vieja enseñanza de los viejos políticos de que, mira, en estos casos, si te encuentras uno de estos, tú dile, yo no me meto contigo, pues es un asunto federal, tú no te metes conmigo y todos contentos. Y el arreglo implícito o explícito, algunas veces, como dicen los abogados, en algunas ocasiones de carácter gratuito y en otros oneroso, implicó que se habituara a lo que decía don Jorge Chabat, se habituara a la idea de que se podían hacer cosas ilegales como si no pasara nada, ¿no? Ese es el Estado de Derecho, finalmente es un tema teórico para muchos. El problema que pasa, amigos, es que hubo un cambio medular en los últimos, no sé, 10, 15 años, que cambió la modalidad de los criminales y probablemente no nos percatamos de ello. Y está asociado al crecimiento del mercado mexicano apetecible para el crimen, por muchas razones. Unos dicen que porque los colombianos empezaron a pagar en especie sus cargamentos. Yo creo que más bien es una razón económica. México empezó con todo lo que sería que somos un país muy debilitado y muy pobre, pero el hecho es que México pasó en 1993 de $2,000 de ingreso per cápita a más de $10,000 en 2008. Y eso implicó que se convirtiera per se en un mercado de consumo. Cuando los criminales percibieron eso, comenzaron a tomar otra lógica criminal, no solo exportar a Estados Unidos, sino comenzar a vender en México, lo cual es un negocio totalmente distinto. En el negocio de narcotráfico es un negocio fundamentalmente de transporte y logística. En el negocio de la venta en el mercado del narcomenudeo es un negocio detallista, es un negocio de distribución, es un negocio de pequeñas cantidades, pero es un negocio territorial. Y no es lo mismo controlar la carretera Hermosillo-Nogales
que controlar Nogales. No es lo mismo la México Nuevo Laredo que controlar, o Monterrey Nuevo Laredo, que controlar Nuevo Laredo. Y de paso controlar Monterrey, que es la que más ingreso per cápita tiene de todo el país. Y eso implicó que los criminales saltaron de un negocio de bajo perfil, no agresivo, digámoslo así, a la sociedad ni a la autoridad, a un negocio de alto perfil. ¿Por qué? Porque para controlar el mercado, donde tenían que operar sus tienditas, necesitaban controlar esa comunidad. Es decir, su negocio se volvió de una línea a un negocio territorial, que es una dimensión hasta geométricamente mucho más compleja, es otra dimensión. Y al controlar territorialmente, el negocio dejó de ser un negocio de bajo perfil y se convirtió en un negocio de alto perfil y de clara visibilidad. Es decir, para que se sepa que yo domino esta plaza, llámese Nuevo Laredo, Nogales o llámese Anáhuac, Nuevo León, se tiene que ver que el que manda soy yo. Y si alguien quiere entrar a vender eso aquí en ese territorio, yo le voy a cortar la cabeza para que vean que aquí no se mete nada. Y una vez dominada la plaza, se comportan, como decía el doctor Guerrero, como todas las mafias se han comportado en el mundo, es decir, con exclusividad territorial, lo mismo la mafia italiana, la de Chicago, la de Miami, la de Nueva Orleans, donde comienzan a cobrar cuota a otros criminales que pretenden actuar en la plaza. Al que roba vehículos se le cobra cuota para que pueda trabajar, ¿no? Al que vende gasolina robada de Pemex se le cobra cuota para que pueda seguir vendiendo gasolina robada de Pemex. Y al que vende licor adulterado lo mismo. Solo que estos grupos comenzaron a tener pues un problema de no hay incentivo que discrimine entre el negocio legal o ilegal para ellos. Y si le cobraban cuota al de la gasolinera que vende gasolina robada, pues ¿por qué no cobrársela al de la gasolinera de enfrente? Y si le cobran al dueño de un table ilegal, de mala muerte, ¿por qué no le cobran al del restaurante bar, al antro, como dicen los muchachos ahora, que está en el mismo centro comercial? Y eso comenzó a traducirse en un problema de afectación directa a la sociedad, que es lo que nosotros encontramos al entrar al gobierno. Es decir, ya no se trataba únicamente de los criminales pasando droga a Estados Unidos, no es un problema solo de narcotráfico, ni siquiera era solo un problema de narcomenudeo nada más, sino un problema de crimen organizado, que tal como muchos de ustedes o gente en la academia lo define, es el grupo criminal que a través de la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad. Ese es el problema que estamos enfrentando desde el gobierno federal. Por eso es lucha contra el crimen organizado y por eso es lucha contra la seguridad. Porque lo que llega a nuestros teléfonos de emergencia, a nuestras llamadas anónimas, lo que nos llega a todos a través de amigos, de ciudadanos, de líderes, es ese problema. Es lo que están cobrando de extorsión, por ejemplo, pues en Torreón o en Tampico o en la frontera, etcétera. Eso es lo que están cobrando ahorita a los aguacateros en Uruapan, es lo que están cobrando a los ganaderos en Tamaulipas, es este apoderamiento de las rentas. Es este tema de los secuestros que se mencionaban también, hay estados donde reportan 0 secuestros, pero nosotros sabemos porque o el ejército o la policía ha rescatado cientos de personas secuestradas que no estaban ni reportadas, migrantes. Entonces, este negocio de crimen organizado se dedica a todas las esferas económicas, le cobra extorsión o derecho de piso a la gente productiva, secuestra. Si se trata de la migración, ellos son los que tratan de controlar las rutas de migrantes. Y una vez con los migrantes en tránsito, los secuestran para pedirle a sus parientes en Estados Unidos, a migrantes centroamericanos, que les den dinero para liberarlos. Se dedican a todas las actividades ilícitas, desde la piratería o a la venta de alcohol adulterado, y se dedican ahora y buscan pues incidir en actividades económicas en general. Entonces, la aclaración vale, porque no es solo un tema, insisto, de lucha contra la droga, ni tengo una obsesión por el tema de las drogas. Y probablemente no es un tema que solo se solucione en el terreno de las drogas. ¿Por qué las combatimos? En primer lugar, porque es nuestra obligación, porque así lo establece la ley, porque son ciertamente un problema de la salud y porque además son una fuente de ingreso muy importante para las criminales. Y otra aclaración importante, la lógica territorial que los llevó a este nuevo comportamiento agresivo, violento, es una lógica que va a todo el territorio, no tiene límites, además como cualquier negocio detallista, desde la venta de un refresco, no digo marcas, o de una cerveza, no se concentre en los lugares de alto consumo, no se quede en Monterrey, en Guadalajara o en la Ciudad de México. Ustedes pueden ir hasta el más modesto pueblo
de cualquier punto de la República y ahí se venden esos refrescos o ese pan o esa cerveza. Y este es un negocio detallista que actúa exactamente igual y va a todos los estados y va a todas las poblaciones, no hay excepción, incluso en el propio Tlaxcala. Y yo puedo decirles que uno de los testigos protegidos que tenía la PGR, por cierto, un error que fue finalmente victimado, pues era un hombre que se formó en Tlaxcala y que tenía sus redes de protección y que estuvo vinculado a grupos criminales desde ahí. Pero hay estados, sí, que tienen menos o más homicidios. Hay estados, por ejemplo, que tienen una altísima tasa de homicidios, el que más tiene en este momento en el país es Chihuahua. Ciudad Juárez explica casi la mitad de los homicidios en los últimos 2 años, en la tercera parte por lo menos de los homicidios en los últimos 2 años en el país. Y hay otros estados que tienen una muy baja tasa de homicidios, lo cual efectivamente es bueno, es decir, Yucatán, Campeche, Aguascalientes, ahora, el año pasado tuvo un problema, Querétaro, y por lo menos hay una franja de una docena de estados que se separan notablemente de las cifras más alarmantes. Es más de la mitad de los estados de la República están por debajo del promedio de homicidios. Y la violencia se concentra en estas zonas de confrontaciones de cárteles, los homicidios específicamente. Chihuahua, Sinaloa y Durango, que es Cártel de Juárez, Cártel del Pacífico. Ahora Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, que es Golfo Zetas. Michoacán, específicamente, que es Familia Zetas. Guerrero y Cuernavaca, que es Beltrán Leiva, es decir, estaban peleando Héctor Beltrán contra la Barbie, por ejemplo, y lo que quedó del cártel de Beltrán, que están disputándose ese territorio. Sí, efectivamente son como bolas de billar, me parece una buena metáfora, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que el billar se gana metiendo todas las bolas a las buchacas, ¿no? Y es un poco lo que hay que hacer. En Colombia pasó este fenómeno también. El proceso colombiano implicó disputas de cárteles cada vez más sangrientas y violentas, con agresión fuerte a la sociedad, hasta que el propio debilitamiento los llevó efectivamente a hacer una multiplicidad de bandas, pero con carácter regional y con menos capacidad de agresividad a la sociedad. Yo no digo que eso sea a lo que aspiremos, sino simplemente es un fenómeno que ocurre en la medida en que se están disputando el territorio, de que el mercado no alcanza para todos, de que se pelean entre ellos por ese mercado y que la acción de la autoridad efectivamente los debilita y los desarticula y efectivamente generan divisiones y mayores bandos. Pero lo único que veo es que el proceso de Colombia tomó desde los 80s hasta bien entrados los 90s en que caen los grandes cabecillas y posteriormente ese proceso siguió hasta la propia presidencia Uribe. Son 25 años lo que se ve en el fenómeno colombiano. En el caso nuestro tenemos algunas similitudes, sí, pero lo que alcanzo a ver es que se han acortado ciertas etapas y creo que debemos, por supuesto, entre todos, ver cómo puede hacerse un diagnóstico más preciso y para lo cual coincido, sí se requiere mucha información y muchos datos. Créanme que no hay la menor intención de ocultarlos, al contrario, a nosotros nos sirve que ustedes los analicen, simplemente es una deficiencia que hemos tenido, que ya han mencionado, no hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. No tenemos tampoco el control de la información estatal, desgraciadamente. Hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, para llevar actualizada la cifra de secuestros y la variabilidad de la información de las autoridades es asombrosa, ¿no? Estatalmente, pues, ojalá pudiéramos tener lo que ustedes llaman dientes, etcétera. Pero me interesaba hacer esta aclaración. No es solo lucha contra el narcotráfico, es un tema de crimen organizado que creo que es más peligroso porque está afectando a los ciudadanos. Hay una expansión territorial importante, coincido en el tema de información, y otro tema, este ambiente de preocupación, de resignación, también ha propiciado, o más bien se relaciona, con un debilitamiento institucional formidable. Las policías y los ministerios públicos tienen una debilidad estructural y en este ambiente tampoco están combatiendo delitos que no tienen que ver con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque crece el número de robos, crece el número de lesiones, crece el número de homicidios y crece el número de agresiones y crece el número de extorsiones, sin que necesariamente se expliquen por el crimen organizado. Claro, la propia percepción influye. Si alguien habla por teléfono y dice que es un Z, por ejemplo, en este ambiente genera un efecto devastador sobre la víctima. Y sobre la propia policía, que en muchos casos dice,
no me meto. Esa es la verdad, ese es el problema pues que estamos viendo. Perdón pues por la interrupción, a mí me apasiona mucho el tema y perdón secretario ahí. No, al contrario, presidente.